Bienvenidos a Estrategia, podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a debatir sobre algunas perspectivas y conceptos claves a la hora de analizar la estrategia con el fin de profundizar en qué son los estudios estratégicos y cuáles son algunos de sus aportes más significativos. Para abordar este tema, hoy nos acompaña Antonio Horta. Antonio es profesor en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Nova de Lisboa e investigador del Instituto Portugués de Relaciones Internacionales. También lo ha sido del Instituto de Defensa Nacional de Portugal y está especializado en relaciones internacionales, teoría política y estrategia. Es además auditor de política de defensa en nuestro país vecino, en Portugal. Antonio, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias a ti, Antonio, por haber querido sumarte a esta iniciativa de Global Strategy con estos podcasts. Además, por dos razones añadidas. Por supuesto, la primera la de estar, ¿no? Pero por dos razones añadidas. Que, bueno, eres nuestro primer invitado de fuera de España, lo cual, bueno, es una contribución más a querer establecer este diálogo, esta comunidad estratégica, ¿no? De debate en el ámbito iberoamericano. Y además que vas a hacer el esfuerzo de hacer este podcast, este episodio en español, lo cual es un esfuerzo añadido que te agradecemos muchísimo. Sí, vamos a ver cómo queda. Seguro que excelente. En cualquier caso, mejor que mi portugués. Eso seguro, pero la verdad es que muchas gracias. Además, la verdad, apreciamos mucho el esfuerzo de que lo hagas en español. Y por supuesto, no te preocupes por eso, que, en fin, que todo, vamos, como ya hemos tenido ocasión de compartir otras conferencias y otros seminarios, pues todo va a ir perfecto, Antonio. Gracias a ti. Bueno, pues, ¿por qué? Vamos a situar un poco a quienes nos escuchan. ¿Por qué está Antonio aquí? ¿Por qué le hemos invitado? Antonio escribió un interesantísimo artículo a comienzo de 2021 en la revista Janus de Relaciones Internacionales, una revista especializada en estos asuntos y donde hay amplio espacio para los temas de seguridad, de defensa, temas de estrategia y militares, cuyo título era What Strategic Studies Are and Are Not, about a manifesto by Isabel Dubestein and James Worrell. Es decir, qué son los estudios estratégicos y qué no, ¿no? Sobre el manifiesto de Isabel Dubestein y James Worrell, que se refiere esto último a un artículo publicado por estos autores en la Journal of Strategic Studies, que, como sabéis, pues es una de las principales referencias internacionales en el campo de los estudios estratégicos. Ahora hablaremos un poco de este artículo para que todos nos situemos y sepamos de qué vamos a hablar, de estrategia y de cada aspecto, pero creo que hay dos notas interesantes en este artículo preliminares para empezar. La primera es que la respuesta aquí que Antonio Horta lanza a ese manifiesto es muy interesante, ¿no? Porque recoge la inquietud, el interés de los estudios estratégicos, pues por renovar sus enfoques, sus perspectivas, ¿no? Hay una pulsión, yo diría que más o menos explícita en el campo a nivel internacional, pues acerca de, bueno, de responder a muchas de las críticas que se le han hecho, también cierta sensación de quizás, bueno, pues la necesidad de nuevas ideas teórico-conceptuales, también los propios efectos de la guerra global contra el terrorismo, ¿no? Y esa sensación de que durante muchos años pues se han focalizado mucho en cuestiones muy concretas, pero han dejado de lado otras que tienen que ver pues, con la distribución del poder relativo, ¿no? En el orden internacional. Es decir, que hay muchas cuestiones interesantes, de mucho debate. Hay autores pues, como los propios Dubestein y Worrell, pero también Pascal Benenson, Colin Gray, Beatriz Heuser, etcétera, que están haciendo todo un esfuerzo en los últimos años, diría que en la última década, por tratar de renovar el campo de los estudios estratégicos, lo cual es ya pues, un esfuerzo interesantísimo. Y Antonio Horta viene aquí a sumar con este artículo. Pero además, me parece, Antonio, que es el artículo que tú escribiste da una idea, ¿no?, de la vitalidad del pensamiento estratégico en Portugal, que sigue muy de cerca,
los debates internacionales, ¿no? Hay una academia, una escuela portuguesa viva, ¿no? Sí, sí. Sí, es verdad. Lo que acontece es que la escuela portuguesa tiene, la escuela moderna portuguesa tiene cerca de 60 y picos años, que está ahí, en el principio era una escuela muy cerquita de la escuela francesa, que a los pocos, con la muerte de Hervé Cotobegari, ha desaparecido un poco. Hay una revista de referencia, la Stratégique, pero que yo lo saiba, que yo lo sepa, no está cotada en los, en los medios internacionales de las revistas, los periódicos de la Sí, sí. estrategia, pero es una revista fundamental. La escuela portuguesa, como estaba hablando, se ha desarrollado cerca de la escuela francesa, pero después, con Abel Cabral Couto, el refundador de la escuela, se ha emancipado, se ha autonomizado, sobre todo en la historia de la estrategia y en la teoría de la estrategia, en los fundamentos, ha criado tesis propias. Y ese es un punto importante porque se ha desarrollado de tal modo que nos confrontamos a veces con alguna de la teorización angloamericana, con proposiciones que parte de ellas son anejas, son muchísimo anticuadas. Yo tengo por hábito usar una metáfora que dice, bueno, nosotros los franceses, a 50 años, lo mismo. Estaban haciendo una revolución heliocéntrica, ahora estamos casi en la cuántica y los protagonistas ingleses o americanos están ainda con Ptolomeo o, cuando mucho, con la teoría del flogisto del siglo XVIII. Entonces, a veces hay dificultad en hablar, son paradigmas completamente distintos, ¿no? Esto Pero es el camino de llamativo, la sí, escuela sí. portuguesa continúa a ser pautado por las líneas que han sido remarcadas desde el inicio por los fundadores, el brigadeiro Carlos Adarriaga y después Abel Cabral Couto. Eso llama la atención, ¿no? También, y por esa dificultad de entenderse, como dices, porque, bueno, a fin de cuentas, los estudios estratégicos como tal son un campo anglosajón, ¿no? Con una fuerte tradición, en particular, además, bueno, de Estados Unidos y de Reino Unido, ¿no? Y esto es interesante si hay diálogo también, ¿no? Entre las distintas escuelas. En el desarrollo de esta escuela portuguesa que comentas, Antonio, ¿tiene que ver también la mayor influencia de las relaciones internacionales, la ciencia política o vienen los desarrollos por otras disciplinas? Ese es un punto muy interesante por lo siguiente. Sí, los estudios estratégicos son, con ese título, casi una invención anglosajónica. Pero la estrategia, el estudio de la estrategia, no lo digo la estrategia aplicada, el campo de los estrategos, no, aquello que nosotros decimos, el campo del estrategista, el campo teórico, no lo debe nada al mundo anglosajónico, o mejor, es una vía, pero hay otras tan antiguas cuanto la vía anglosajónica. Ese es un punto importante, que sí, los estudios estratégicos son de invención casi anglófona, pero la teoría de la estrategia no. Bueno, cuanto al segundo punto que me refieres, que es la origen de la escuela portuguesa. No es las relaciones internacionales, claro.
sí, eso es verdad para el mundo de lengua de habla inglesa, pero no es verdad para el mundo de habla francesa, para el mundo continental, si lo quieres, y claro, también no es verdad, por supuesto, para la escuela portuguesa. ¿Cuál es la influencia de la escuela portuguesa? No las relaciones internacionales, que en Portugal nacen mucho después, pero la historia, la geografía es fundamental en la escuela francesa, la geografía posibilista, la historia, la geografía, la filosofía, en el caso portugués, después también la teología y claro, pues mucho las ciencias militares, que son centrales, incluso en el mundo de habla inglesa. Pero son tradiciones distintas. Así cuando preguntas a un estrategista portugués o francés o otro continental, pero usted es realista, es constructivista, o qué es usted? Y às vezes não é fácil de perceber porque não foi esse o caminho traçado, não foi esse o caminho desarrollado por los estrategistas continentales, não foi um caminho desarrollado pensando en las relaciones internacionales. Por ejemplo, el mestre principal mestre de la Escuela Estratégica Portuguesa, Abel Cabral Couto, que he referido, es un poco un realismo aroniano, pero se depende de lo que dice, de lo que escribe, porque él sí, lo ha dicho una vez a mí, a otros discípulos, pero no lo dice, en sus escritos nunca lo dice, porque no era esa la línea de investigación, no era la línea de reflexión, por lo tanto, es una visión diferente, bastante diferente. Además, la estrategia teórica o práctica es más antigua que la teoría de las relaciones internacionales y por eso es un poco raro que alguien tenga que se colocar en estrategia respondiendo a cuestiones teóricas de relaciones internacionales que son de otra disciplina, de otro saber regional y más moderno que la propia estrategia. Muy, muy interesante. No, además, esto que dices me sugiere, ¿no? Precisamente algunas de la defensa que hacen los estudios estratégicos, ¿no? Frente a las críticas que se le hacen desde los estudios de seguridad internacional, algunas veces, ¿no? De que eran o que son un campo muy centrado en, por ejemplo, la cuestión nuclear, ¿no? Y el orden internacional propio de la Guerra Fría, ¿no? Y la respuesta que hacen es, sí, de acuerdo, durante décadas nos ocupamos intensamente de esa cuestión, pero la teoría estratégica es anterior a esa etapa histórica, ¿no? El pensamiento estratégico, bueno, se puede ser trazado, en fin, de décadas atrás, siglos atrás incluso, ¿no? Me parece interesante esta... Claro. Si me has permitido un ejemplo, tú has hablado del problema de la estrategia nuclear y hay un aspecto casi bizarro que los internacionalistas, nosotros llamamos internacionalistas o expertos en relaciones internacionales, han tomado en serio la cuestión del uso de las armas nucleares, la estrategia nuclear, y la estrategia lo sabe, la historia lo sabe, la historiografía lo sabe también, que no era para tomar en serio, eran sobre todo estrategias de disuasión. Pero a veces los internacionalistas desconocen los propios fundamentos de la estrategia y de la ciencia militar y olvidan que la retórica es una cosa, el objetivo es otra. Muy interesante, Antonio, muy interesante. Pues si te parece bien y situado un poco el marco de juego, también cuál es la tradición, ¿no? de
la que, bueno, de la que tú te nutres y donde te sitúas. Ya recomiendo algunos de los trabajos. Aprovecho a Antonio Horta, que ha escrito, por ejemplo, sobre la Escuela Estratégica Portuguesa. Alguno que me viene rápidamente a la cabeza, pues en la Revista de Estudios en Seguridad Internacional, por ejemplo, pues aprovecho para recomendar su lectura. Si te parece, Antonio, hago una breve introducción, presentación del artículo de Dubinstein y Worrall, que es el objeto, ¿no?, que tú replicas en el tuyo y que nos va a servir aquí un poquito de guía para hablar hoy de estas cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa, de estrategia, de la teoría estratégica, de realismo, todo esto. Lo comento y a partir de ahí pues te dejo que, en fin, seas el maestro como invitado, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, pues simplemente para que quienes nos escuchan sepan de dónde parte tu crítica, que es la invitación en definitiva a reflexionar, ¿no?, sobre estas cuestiones. En el año, 2017, Isabel Dubinstein y James Worrall escriben ya como lo decía antes, en la Journal of Strategic Studies, escriben un artículo que podemos traducir como Estudios Estratégicos Globales, que por otro lado me parece muy interesante el uso ahí del global, ¿no? Bueno, como un poco también la publicación, ¿no?, que da pie a este podcast, ¿no?, que también es Global Strategy, ¿no? En fin, lo que ello implica. Un manifiesto. Ellos tenían esa preocupación de que los estudios estratégicos pueden ser útiles para entender y para explicar y analizar muchísimas de las cuestiones que ocurren en nuestro siglo XXI, pero que necesitan ser repensadas, ¿no? Algunas para precisamente que puedan ser más útiles, ¿no? Ellos parten de la idea de que los estudios estratégicos son un campo interdisciplinar y la explicación que ha dado Antonio en los comentarios, pues creo que son un buen reflejo de ello, y dice que examina, ¿no?, los modos en el que el poder militar y otros instrumentos coercitivos pueden ser empleados para conseguir objetivos políticos, ¿no?, en el curso de una interacción dinámica, al menos entre dos voluntades en competición. Esta es la definición canónica que daban y vienen a señalar que el pensamiento estratégico pues, es fruto del trabajo de militares y civiles sobre estas cuestiones. ¿Y qué es lo que venían a situar? Dice, los estudios estratégicos quizá hayan perdido fuerza en los últimos años por la percepción de quizás de falta de relevancia o determinadas, problemas, ¿cómo diríamos?, defectos o intelectuales, es decir, que teóricamente no está muy pulido, ¿no? Pueden encontrar ahí fallos. También señalaban que se le critican que tienen una excesiva fijación con el marco realista, que algún comentario ya has hecho tú, Antonio. Decían también, dice, la ausencia, ¿no?, de nuevo pensamiento, de pensamiento fresco, ¿no?, de nuevas perspectivas, o incluso dicen que en ese viaje hacia que haya mayor número de civiles preocupados por los estudios estratégicos, pues haya provocado también que hayan estado demasiado guiados por enfoques normativos, ¿no?, acerca del pues, el qué debería ser y no del qué es, ¿no? En fin, y todo esto le llevan a repensar algunas cuestiones. ¿Cuáles son esas? Y hago un resumen muy rápido. Ellos hablan de la necesidad de expandir el enfoque más allá del Estado, es decir, vienen un poco a decir que hay un estatocentrismo, como se dice, y que hay que ampliar esa perspectiva, que el modelo de actor racional también tiene sus flaquezas, no puede explicar bien, porque el comportamiento estratégico también se ha de explicar, pues se retrotraen incluso hasta Clausewitz, ahora sí, para hablar de la pasión, y recuerdo aquí que hacíamos en el episodio número 3 sobre cultura estratégica, hacíamos algunos comentarios al respecto, precisamente sobre esta cuestión. También hablan de su fijación pues, excesivamente en el mundo occidental, la necesidad de otras perspectivas, que precisamente las subrayan, el paradigma realista, un poco el dilema entre ser o muy prácticos, digamos, unos estudios estratégicos que carezcan en absoluto de teoría, ¿no?, ningún engarce teórico, sean muy quizás descriptivos, muy centrados en la acción, o al revés, o otras corrientes de estudios estratégicos que son excesivamente teóricas y que huyen de esa orientación hacia las políticas públicas. Y bueno, y en base a todos estos comentarios, que lo que os recomiendo a quienes nos escucháis es pues que, bueno, podéis echar un vistazo al artículo, que creo que está en abierto o no es difícil de conseguir, es muy interesante en cualquier caso. Propone además, pues, como una manera de reforzar los estudios estratégicos, pues diversas propuestas, ¿no? Pues
pues, por ejemplo, ampliar las perspectivas más allá del Estado o del mundo occidental, el centrar la atención en determinados marcos, el establecer redes que puedan ampliar este campo. En términos, por ejemplo, teóricos, dicen, oye, ¿por qué no pensar e incorporar teorías como el liberalismo o el constructivismo también a este marco? En fin, reflexionar sobre todas estas cuestiones, las críticas que ellos plantean, como fallas o debilidades que tienen los estudios estratégicos para trabajar acerca del mismo, ¿no? Esto, para no hacer más spoiler, como se dice, vendría a ser un poco las líneas maestras de ese artículo, que es en definitiva una reflexión acerca del campo, ¿de acuerdo? Y a esto, en este año 2021, en el que estamos, pues Antonio Horta, pues lo leyó como tantos otros hicimos antes y consideró oportuno hacer algunos comentarios, críticas, en algunos momentos un tanto, diría que, en fin, duras, entiéndase, en el buen sentido, es decir, en el buen sentido de discusión académica, por supuesto, acerca de, bueno, qué presentan estos autores ambos sobre los estudios estratégicos. Bueno. A partir de aquí, Antonio, lo que no voy a hacer es spoiler de tu artículo. Así que, bueno, pues hay algunas cuestiones que sobresalen en tus comentarios que creo que pueden dar lugar, ¿no? Para este episodio de hoy en particular, valga la redundancia, pues acerca de la idea de la estrategia militar o la importancia o no de la estrategia pues, antisubversiva o la llamada COIN, etcétera, etcétera. Así que, pues, Antonio, te dejo que, en fin, organices tú la presentación, si quieres, pues con estas primeras cuestiones que en tu artículo salen a relucir, ¿no? Sobre la no menciona Colin Gray, Heuser o Friedman, en fin, adelante, Antonio. Ok, gracias. Vamos a ver, me vas interrumpiendo si necesario para podermos dialogar. Espero que las personas que nos estén viendo y escuchando perciban mi español, mi castellano, en fin, aportuguesado, mi portugués castellanizado. Bueno, yo cuando leí el artículo, la verdad es que fiqué aterrado. Bueno, era para hacer dos cosas. O leerlo y rasgarlo, porque yo solo consigo leer en papel, tengo que hacer no en la pantalla del ordenador, rasgarlo, las follas y las hojas, y follas de gallego, las hojas y nada más decir, o entonces, porque era un manifiesto, porque la revista Journal of Strategic Studies es conocida en Portugal, en el mundo, es referenciada, responderlo, porque no me gustaba lo que miré. ¿Y qué es que no me gustaba? Non tanto la idea que hay que renovar, que hay que enfocar de nuevo los estudios estratégicos, pensando los autores en el mundo anglosasónico, ¿correcto? No, el problema es que las renovaciones propuestas, nosotros lo hacemos a 70 años. No son propiamente renovaciones, quiero decir, vamos a hablar para la del Estado, para la ley del Estado. Bueno, el actor estratégico no es solamente el Estado, es el actor que tiene una masa crítica mínima en el ámbito de la escena internacional, de la realidad internacional, que tenga capacidad de operar. Por ejemplo, en la guerra subversiva, los movimientos que se oponen a los Estados. Eso ha sido teorizado por lo menos hasta 60, 70 años. 2021, el general Aléry, en el principio de los años 50. Hay prolegómenos mucho más antiguos, incluso una otra cosa que se puede, una otra atisbo que se puede
percibir, usar otra palabra en castellano, pero se puede percibir que se puede retirar de Clausewitz. Bueno, pero 50, 70 años es un marco en que eso es normal. Las definiciones del Beaufort, de Beaufort son definiciones que muestran eso en principio de los años 60 del siglo XX. Después, la cuestión del actor racional, sí, pero esa marca que no es solo en relaciones, no es solo en estudio estratégico, que es en relaciones internacionales, pero que es también en filosofía, esa marca pragmática y estrictamente racional, de acuerdo con el modelo behaviorista y utilitarista, muy marcante el pensamiento de origen americana e inglesa. Es claro que no se cuadra con la estrategia, porque la estrategia es el campo del atrito. Es el campo de la atrición, es el campo de la ambigüedad, de mutabilidad, de la incerteza. Há mucho teorizada por Clausewitz, mucho antes de eso, está en la Ilíada de Homero, está en la Eneida, está en la historia. Es una constante de la historia de la guerra, es una constante del conflicto entre los hombres. Entonces, no hay aquí también novedad ninguna, porque eso está teorizado. Se me diz, bom, mas nós outros estávamos pensando de outra forma. Algunos de vosotros estaban pensando de otra forma. Porque es claro que Beatriz Heuser, Colin Gray, Lidl-Art eram más esquisitos na reflexión sobre estes elementos. Entonces, aquí también no hay novedades. La fixación en el mundo, que no en el occidental, sí, es una buena apuesta, pero es una cosa que se hace también mucho, y aquí me hablo del pensamiento chino, porque es un otro paradigma, y yo no soy sinólogo, y de lo que veo de los sinólogos es un mundo en que las categorías de causa, de causalidad, del tiempo, del espacio son mucho diferentes del mundo occidental. Vosotros, España tiene, por la editorial Trota, una de las mejores traducciones de Sun Tzu, sí, con una introducción fabulosa que muestra a maravilla que cuán diferente es el pensamiento chino. Bueno, mas hay otros más cerca. Y sí, eso debe acontecer. Entonces, tuve la necesidad, he hablado con otros parceros de la escuela portuguesa, y hablé incluso con una persona de Strategic, y me vino la necesidad de escribir una respuesta que le he mandado a Isabel Duverstein, creo que es así que... Vale. Está bien, no tengo claro si el apellido es germanizado o hasta ahora no me francesado. ha contestado, que es una cosa también un poco extraña, porque en general estos investigadores nos contestan. He enviado también a cosa que me ha contestado, y trocamos algunas. A Beatriz Heuser, que me ha contestado, y trocamos algunos mails sobre el tema. Bueno, entonces, de cara a este artículo, y la forma que tenía, continúo a pesar de la tentativa de mejorar los estudios estratégicos, de abrirlos, como dicen los autores, a nuevas perspectivas, continúa a haber un enfoque excesivo en la estrategia militar.
por ejemplo, la definición que surge, que aparece, que está en el artículo, continúa a privilegiar la estrategia militar. No hay una única razón de fondo que se pueda defender, hasta porque en la práctica, que es que acaece, es que los estados, los actores hacen estrategia militar, como hacen estrategia económica, como hacen estrategia cultural, y por ahí adelante, modalidades de confrontación con el otro, en que el objetivo y los medios no son los militares, pero otros medios, se hace eso conceptualmente en la práctica por lo menos 50, 70 años, y el enfoque continúa en la estrategia militar. La definición lo dice. La estrategia es, en último análisis, estrategia militar. Es un error garrafal, tremendo, un enfoque demasiado restrictivo, es un enfoque anejo, un enfoque viejo de siglos, pero que ya no tiene sustentación del punto de vista teórico en los estudios estratégicos contemporáneos. Y después introduce el concepto de Great Strategy, de grande estrategia, de gran estrategia, que es un concepto, desde su nacimiento, un poco manco, porque hay una tendencia a confundir la estrategia, a grande estrategia, con o qué? Con la política de defensa del actor. Y una cosa es la política, otra cosa es la estrategia, y la estrategia está subordinada a la política. Y ni siempre es claro, mesmo para autores como Colin Gray, Lawrence Friedman, Beatrice Heuser, ni siempre es claro si, en última análisis, la estrategia no tiene como vector fundamental el vector militar. ¿Por qué? Porque hay un enfoque excesivo en la guerra que es leída por las pautas de la guerra quente, de la lucha armada, y por el foco del conflicto militar operacional convencional. Esto para sintetizar es un poco más complejo, pero para sintetizar el problema. Sí, las críticas, fíjate, Antonio, precisamente de Beatrice Heuser, tiene un libro de hace ya hace ya algunos años, la verdad, quizás una década, por ahí, que es La evolución de la estrategia, pero cuyo subtítulo es Pensando la guerra desde la antigüedad hasta el presente. Es decir, que los autores que señalas, como Gray, Colin Gray, Lawrence Friedman, Beatrice Heuser, al final, efectivamente, privilegian, ¿no? ese vector. Quizás, como tú dices, señalando el inicio, el artículo de Dubinstein y Worrall hay como un excesivo énfasis. Me da la impresión, te pregunto, quizás en dar por válidas las críticas que se le han hecho a los estudios estratégicos desde las relaciones internacionales y otros campos, ¿no? En su entorno, especialmente en el mundo anglosajón, lo que señalabas, pues su exclusivo enfoque en el Estado, en determinadas formas de guerra, ¿no? ¿Tienes esta impresión también? ¿O no? Sí, pero ¿O no? sí, lo tengo. El problema es este. Si mirasen un poco a su lado, y no es mirar, no era mirar para Portugal. Portugal es un pequeño país a la ribera del Atlántico, cuenta poco. Pero si mirasen a Francia,
incluso a la tradición alemana, verían que las dificultades que tenían en mente se solucionaban muy rápido, porque ese enfoque alargado, ese enfoque que no se centra en el Estado y no tiene como bases la estrategia militar únicamente, es una cosa pacífica. A veces até es difícil pensar lo contrario, es una cosa pacífica en las otras escuelas. Entonces, era solamente mirar captar, los anglosajónicos, hay aquella tendencia anglosajónica que es muy común, incluso por ejemplo, en novelas, que es solo cuenta, obviamente, exceptuando autores clásicos, ¿no? Mas solo cuenta cuando es publicado en los Estados Unidos o en la Gran Bretaña o en el Reino Unido o en Australia o cualquier cosa más. Era importante las ideas y hasta en el final dice, esto son ideas mías y tal, tiene algunos precursores en el continente, menos, ¿no? Sin embargo, ni así hacen. Se interrogan cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Bueno, la respuesta está al lado. Es só mirar. Y más, el francés es una lengua perfectamente conocida. Hay algunas cosas, los autores de la escuela francesa traducidas en inglés. Por lo tanto, ni siquiera es una descubierta, en fin, tan tremenda cuanto eso. Ese es el problema. Ahora, las críticas que vienen de las relaciones internacionales a mí me dejan siempre un poco perplejo. Perplexo ¿por qué? Porque la gran mayoría de las veces desconocen los fundamentos, la estrategia, cuando no, los fundamentos, la guerra. ¿En qué sentido? Esto que comentas es muy interesante, Antonio, precisamente para la construcción. En el caso de, pues que estoy pensando en España o en otros países también, donde la influencia, por ejemplo, de los estudios internacionales es más potente, o el estudio de la estrategia, al menos por parte civil, ha venido más desde esa perspectiva de estudios. ¿A qué te refieres con ese punto? Bueno, ¿a qué te refieres? Por profundizar un poco en esa idea que señalas. Desconocer esos fundamentos en relación con la estrategia, como decías, ¿no? En un sentido más integral y no necesariamente exclusivamente en su vector militar. Claro. El punto es el siguiente. Las relaciones internacionales hacen uso para el siglo XX, digo para el pasado, mas hacen uso, desde luego, de una noción, de un concepto de guerra que es curioso, existe también en el mundo anglosajónico, que es un concepto de guerra en que a guerra es quasi exclusivamente lucha armada. Aquilo que técnicamente se dice de guerra caliente. Aquilo que ha nacido con el periodo que nosotros todos hablamos de Guerra Fría, es el periodo del conflicto bipolar, que es técnicamente un periodo en que irrompen, no pela primera vez, mas de forma consistente y definitiva, tanto cuanto se puede decir que se puede adivinar el futuro,
pero que aparecen por la primera vez de forma consistente, rompen de forma consistente, las otras formas de conflictualidad hostil, otras formas de guerra, de ecuación bélica, que no la lucha armada. La económica, la cultural, la informacional ahora, cyberwar, etcétera, etcétera. Bueno, y hay que tener en cuenta esas formas de acción que son fundamentales, por ejemplo, para percibir o quê? Las guerras não convencionales, en particular la guerra subversiva o insurreccional. Que es la guerra subversiva e insurreccional, el foco no es de todo vencer militarmente el adversario, sea el movimiento que se opone al Estado, sea el movimiento, sea el propio Estado. Pronto. No es una cosa ni otra, es conquistar como o comprehensive approach, como se habla en Comprehensive inglés, approach, el enfoque integral, las sí. mentes y los corazones. Pero esto tiene también o tempo que medía desde las primeras guerras subversivas anticoloniales después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, tiene atisbos que son prolegómenos un poco más antiguos, pero verdaderamente só hay guerra subversiva cuando el aparelho, la máquina conceptual de la estrategia consigue concebir formas de concebir y poner en práctica formas de guerra y formas de estrategia, modalidades de estrategia que no sean solo la militar. Por eso no es tan antigua, no sé, es un poco como anacrónico trasladar la guerra subversiva a 100, 200, 300 años, por ejemplo, a la guerra que se ha hecho en España contra la ocupación napoleónica. Aunque algunas veces se trazan esos paralelismos. Sí. Los paralelismos es una cosa. No Las analogías son una cosa. O incluso se quieren eso no es otra. Claro, sacar lecciones también estratégicas, ¿no? Sí, de eso se puede sacar, claro. Siempre se puede sacar. Mas ese es el problema. Y por ejemplo, no hay nada en el artigo de que estamos hablando, de Wittgenstein, que es un manifesto. Es importante esto. Es que ellos dicen que es un manifesto, que apresentan con un manifesto, es una cosa con alguna importancia. ¿No? Dice, hay una aproximación al problema, una tentativa pequeñita. No, esto es un manifesto. Es algo de más grande. El enfoque en la contrasubversión es limitado y a veces hay incluso un cierto recuo, un cierto andar para atrás en relación al camino ya desarrollado incluso en los países anglosaxónicos con la idea del comprehensive approach. ¿Por qué? Porque el centro de reflexión está en el problema de la lucha armada. Y eso no es de todo, la lucha armada desde Candeia, esto es, el despliegue de la guerra subversiva se da con la lucha armada, pero el objetivo, diferentemente de las otras guerras, no es ganar militarmente, pero sí ganar la población. Esto es conseguir convencer a la población que los problemas serán resolvidos con nosotros y no con el adversario, sea el adversario la contrasubversión o la propia subversión. Es una cosa mucho distinta. Fíjate, Antonio, que además en esto que señalas, y por lo que te iba a preguntar, en el estudio de la estrategia y en los últimos años, a propósito de todo el desarrollo de la guerra contra el terrorismo y demás,
quizás con cierto ventajismo, al hacerlo hoy en día, 20 años después del 11 de septiembre, se tiene el debate de si los estudios estratégicos pues, han prestado demasiada atención a los actores no estatales frente a los actores estatales. Y más allá de este debate, que me parece interesante y pertinente, pero en el que no quiero entrar aquí, a mí me parece una muestra de que esa preocupación por estudiar a los actores no estatales frente a esa crítica que hacen los autores que comentamos de que hay un excesivo foco en el actor estatal, pero me parece que es precisamente una contradicción, porque si algo ha habido en los últimos años también, ¿no? Ha sido un desarrollo de cómo no solo hacer frente desde la perspectiva estatal, sino también cómo estos actores no estatales desarrollan su estrategia, ¿no? Estoy pensando pues, en determinados grupos terroristas, por decir algún actor en concreto, ¿no? Y además la escuela portuguesa, que la conoces perfectamente y de lo que has escrito también, la preocupación por la subversión, por la guerra, por la guerra de insurgencia, el warfare, ¿no? El guerrilla warfare y demás, pues ha estado presente, ¿no? Quiere decir que es un campo dentro de los estudios estratégicos que de por sí tiene aportes, ¿no? ¿Qué en particular dan a la estrategia el estudio de los actores no estatales, esta forma de estrategia? Creo que uno lo está mencionando, que es la idea de que el vector militar es importante, pero no es el único. Pero, ¿qué crees que puede aportar, ¿no? todo este centro y todas las lecciones que vosotros desde Portugal, desde vuestra propia tradición, estudiando estos campos, pues podéis subrayar? Bien, la escuela portuguesa, o la refundación, la escuela portuguesa, nace precisamente de la experiencia de la guerra colonial, la experiencia de la insurgencia, la guerra de insurgencia. Ahora, hay aquí un punto que tú has hablado del terrorismo, ¿correcto? Sí. Y este es probablemente el más grande problema con que se deparan todas estas conceptualizaciones que vão surgindo y estas tentativas de remodelación que van surgindo, como en este manifesto de Warhol. Que tú luego... Que es el problema de los conceptos pragmáticos. Sí, sí, te iba a decir que luego tú lo denominas las extensiones de la estrategia. Las extensiones. Y ahí hablas de estas... Es el problema de los conceptos pragmáticos. Los conceptos, por definición, son hechos para sustentar en la base, en lo fundamental, una determinada ciencia o reflexión. No para resolver problemas instantáneos, problemas concretos de ahora que después son solucionados. Los conceptos pragmáticos tienen fallas graves porque no son debidamente sostenidos. Es lo mismo que en la ingeniería hacer puentes con conceptos pragmáticos. Y habrían caído la mayor parte de las puentes, o las casas, o otra cosa en ingeniería civil. El problema es que en muchas de estas áreas los conceptos son meramente pragmáticos, no son sostenidos y después se hace una tentativa de transformarlos en conceptos teóricos de base. El ejemplo del terrorismo. El terrorismo es lo mismo que la insurgencia. El terrorismo es verdaderamente un actor internacional, el terrorista. El terrorismo es una forma política. La mi respuesta es no, mas ahora no interesa. Temos que nos interrogar. Sí. El terrorismo hace sentido hablar en guerra al terrorismo. En una guerra. Claro. Bueno. Tenemos que crear una red conceptual fuerte, una base, y con eso, después empíricamente, verificar si, claro, la prueba empírica es fundamental, si este grupo o otro hace insurgencia, hace terrorismo o hace lo que sea. Ese es el principal problema.
com estes conceitos. É o mesmo, acontece o mesmo muitas vezes na teoria das relações internacionais. Eu próprio sou docente há muitos anos da teoria das relações internacionais e me fico, quer dizer, perplexo é o mínimo que posso dizer, mas agora não interessa tanto. Bom, bueno, lo que pueda aportar, si quiere, la escuela portuguesa a compreensão destes fenómenos como a insurgência o que ela ha aportado é fundamentarlo, fundamentar o sentido destas guerras, a complexidade destas guerras, incluso estas guerras que parecem ser controladas, que parecem ter menor destrucção que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, pero que de forma sutil, de forma insinuante, a veces conseguem escalar até, sempre de forma sutil, a modalidades, como disse, insinuantes, não tão visíveis, mas igualmente brutais. Também a guerra do Vietnã, a duração, de desestruturação do tecido social que não acontece com outras guerras. Isto é, a guerra absoluta está sempre presente, sempre, agora me olvida a palavra espanhol para espreita, sempre al acecho, sí, de se materializar por completo en las guerras subversivas, ou contra, isto é, nas guerras insurreccionais subversivas, agora pouco importa na insurgência, se não há um controle, não é um controle férreo, se não há um controle sofisticado, tanto por parte da insurgência como por parte da contra-insurgência. E perceber todas estas modalidades é algo que tendemos a hacer alguns anos esta parte em Portugal, pela Escola Estratégica Portuguesa, mas compreender o próprio sentido da guerra, nomeadamente a guerra, o sentido da expressão e da prática, o que é a guerra absoluta, não é? Esse concepto crismado por Clausewitz, pero que é mais antigo e que representa o núcleo íntimo, que representa o ámago, o cerne, o núcleo. El núcleo. De la propia guerra, ¿no? De la propia guerra. Entonces, intentar compreender isso nós tentar compreender isso e mostrar para, enfim, não só em Portugal, pero em los outros países, dar a conhecer, é o objetivo principal que temos, que tenho eu, e não só eu, que temos na escola, o professor António Paulo Duarte, professor Bruno Cardoso Reis, entre otros. Sí, es eso. Decías, comentabas precisamente en el artículo a propósito de esta última reflexión, y me parece, la verdad, que particularmente interesante y que va al núcleo de la estrategia y a esto que señalabas al principio de la estrategia es militar, pero no solamente militar, en esa relación entre la política o las políticas, ¿no? y la estrategia, y cómo los objetivos estratégicos no coinciden exactamente con los políticos. Y más allá, que los efectos mismos de la guerra, el impacto que tenga, puede alterar los objetivos primigenios que se habrían marcado. Esto me parece interesante, esta reflexión, precisamente al hilo de la complejidad de la guerra, ¿no? que mencionabas hace unos minutos, ¿no?
¿cómo se puede articular o un poco cómo tenemos que pensar esa idea, por tanto, entre políticas, la policy y la strategy y la estrategia? Claro. El problema es este. Es la guerra, porque la guerra utilizando un concepto de economía de los marginalistas, el valor de utilidad marginal, la guerra es el valor de utilidad marginal de toda la conflictualidad hostil. Porque hay manifestaciones que son manifestaciones que son tratadas por la estrategia, que aún no son de guerra, pero ya son de juego de juego por debajo de la mesa, que son de hostilidad, que son de agonismo puro y duro, y no son ainda manifestaciones de guerra. Por ejemplo, el apoyo, la presión no es la presión, es la presión no regrada, no es la presión para de la diplomacia, la presión sobre aliados, sobre neutros, algunas formas de acción en las guerras subversivas, las estrategias inversas, en fin, todo un conjunto de aspectos que ya caen debajo del umbral de guerra, estrategia, pero no son aún formas de guerra. Ahora, la guerra sí es el valor de utilidad marginal de la estrategia. ¿Cuál es el problema de la guerra? Es que la guerra es díscola, es la guerra que es alimentada por ese núcleo que es la guerra que Clausewitz denominó guerra absoluta, es algo que se escapa siempre al control político y estratégico. Entonces hay que intentar salir por detrás de la guerra tentando controlarla al máximo, sabiendo que la guerra en última análisis escapa, que es díscola, se escapa siempre al control político estratégico. Y la estrategia, el objetivo de la estrategia es racionalizar lo máximo posible, morigerar los efectos, limitar los efectos de la guerra. ¿Correcto? Entonces, ella tiene que, de alguna forma, tener objetivos no só instrumentales, pero finalidades, fines, propios de la estrategia, aquilo que eu llamo hay un autor francés que crismó el nombre, racionalidad social estratégica. Esto es, las sociedades delante del conflicto hostil, delante de la punción única, de excepcionalidad de la guerra, del conflicto hostil y de la guerra, por mayoría de razón, tiene que generar objetivos propios, específicos, para lidiar con la guerra. Ahora bien, la política, claro, es la que dirige la estrategia y tienta últimamente controlar la guerra, pero los objetivos políticos no se resumen nunca. En teoría no debe suceder eso. No se resume a los objetivos bélicos. Hay objetivos de competición, hay objetivos de acomodación, hay objetivos de cooperación y todos estos objetivos tienen de ser bien integrados. En cuanto a la estrategia, tiene como objetivo controlar, gerir, hacer a supervisión de estas modalidades, que es a hostilidad. La política trata de la hostilidad, la competición, la acomodación y la cooperación. Entonces, a política no se puede únicamente centrar, mesmo en tiempo de guerra, centrar en la hostilidad. So pena de haber una inversión y a estrategia contra ella mismo, pasar a controlar la política y no la política, la estrategia, como a veces cuando el conflicto es muy
es muy largo y muy grande, muy destructivo, acaece varias veces. Las dos guerras mundiales son, en determinados momentos, son ejemplos de eso. Hay un punto también, es que na guerra subversiva a hostilidad es importante, controlar la hostilidad, derrotar el vector armado que se revuelta, pero el fundamental son los objetivos, fundamental es la conquista de la población. Y la conquista de la población no se hace matándola o destruyéndola, hace con acciones que hace que la población queda contente, queda feliz, esto es, con acciones constructivas, con acciones de cooperación. Entonces, por eso es una guerra muy compleja, porque tiene estas formas en que no es fácil, es preciso, es necesario, al mismo tiempo que se combate el enemigo, y más importante, construir. En la guerra subversiva, la idea no es, ahora vamos a crear un cordón de seguridad, vamos a controlar el enemigo y después vamos al peace building o a la reconstrucción o a la construcción. No, es al mismo tiempo. Y es el punto, es el aspecto central de eso. Pero para tal, la política no puede estar infeudada completamente a los objetivos de hostilidad. Y la propia estrategia, como disciplina de fins, sabe que el mundo no es solo hostilidad. Entonces, prepara el control de la hostilidad para echar a la política la gestión de hostilidad con todos los demás objetivos de competición, de cooperación y de acumulación. Bueno, y esta relación compleja que nosotros vamos estudiando y que, si lo quieres, los franceses, la escuela francesa ha estudiado en primera mano. Sí, además eso, subrayas aquí, Antonio, cómo la política y la estrategia están unidas, están relacionadas por su propia naturaleza y a la vez son espacios diferenciados y que han de mantenerse en un espacio diferenciado por sus propias características, aunque una evidentemente guía a la otra y alimente a la otra de manera inversa, conforme lo explicabas. Claro, es un elemento también fundamental de relaciones civiles militares, tanto la política con la estrategia como en el propio seno de la estrategia, cómo se articulan esas relaciones. Ese es un punto que hablas interesante, que es este. É que, sim, elas están juntas, pero no deben sobreponerse, que es el caso que muchas veces acontece en el mundo anglosajónico, en la teoría, en la conceptualidad. Porque los riesgos lo vimos atrás. Los riesgos son reales de estrategización de la realidad. Sí. Los riesgos, ¿no? Los riesgos. Los riesgos son los riesgos, sí, perdón. Aquilo que llamamos estrategización, esto es, hacer de la realidad una realidad estratégica, cuando toda la realidad estratégica es solamente aquella que tiene a ver con el conflicto hostil, con la guerra, si lo quieres. Este es un punto. Pero has hablado de un aspecto, y las relaciones civiles militares. Bueno, as relações civis militares são solamente um aspecto desta diferenciação, deste estar cerca e ao mesmo tempo diferenciado. As relações civis militares são solamente um ponto. Por quê? São solamente um ponto. Porque se a estratégia fosse estratégia militar, então era o ponto decisivo. Pero se a estratégia não é só estratégia militar, y obviamente los militares tienen a ver con estrategia por definición, porque si no hubiese guerra no había necesidad de una fuerza armada, como es lógico, no acaparon no acaparamiento de toda la estrategia. Entonces, esas relaciones son importantes, pero son simplemente una entre varias formas, porque la cuestión es esta. ¿Quién son los estrategos y quién son los políticos? Claro.
en la cúpula superior de decisión del Estado son los mismos. Por ejemplo, en Portugal, ¿quién decide la estrategia? ¿Quién es el máximo gobernante? Es el primer ministro. Bien, con apoyo parlamentar, las cosas que sabemos que es que del mundo occidental. Bueno, pero ¿quién es el estratega? El estratega no es el comandante supremo de las fuerzas, el comandante supremo de las fuerzas armadas en Portugal es el presidente. No es el jefe de Estado De mejor. Estado Mayor, sí. No, el estratega maior es el primer ministro, pero son duas, sin embargo, son duas funciones diferentes. Una cosa es cuando el primer ministro viste la piel del político, otra cosa es cuando decide solamente para el campo de la estrategia. Mas es lo mismo. Las personas y las funciones están hoy muy cerca o son las mismas personas, solo con funciones distintas. En Portugal nós decimos agora me olvidé el nombre de chapéu en español, poner un barrete y después poner otro. El del comandante de la estrategia y el del Sí, gobernante. el sombrero, ¿no? El sombrero, sombrero, La el doble sombrero. gorra, ¿no? El Ya, decir con la, doble sí, la gorra. gorra, sí, me había habilidad del Sí, sombrero, sí. claro. A veces tanto hablar, nos olvidamos la palabra. Sí, con el sombrero en la gorra de primer ministro político y con el sombrero en la gorra digamos así, de jefe de la estrategia. Y eso, no, en la teoría es fácil de distinguir, pero en la práctica no es muchas veces, es complicado, ¿no? Y si no hay una base teórica muy bien definida, bien construida, para quien viene de fuera, por ejemplo, para los internacionalistas, es capaz de ser un lío bastante difícil de destrinzar, ¿no? Ujú, ujú. La verdad es que cuando con estas últimas los comentarios, o sea, los distintos puntos que has ido poniendo, ¿no? Sobre la mesa, la estrategia y su necesidad de salir de los exclusivos márgenes de la guerra o del poder militar, aunque por supuesto tenga muchísimo de ello, ¿no? O sea, un vector fundamental. La necesidad de los conceptos y hacer el proceso de construir los conceptos para luego su práctica, que puede ser más complejo, o mejor dicho, en muchas ocasiones hemos recurrido a aplicar algo y luego construimos el concepto, ¿no? Y así como estas últimas cuestiones que comentaban, ¿no? Sobre la relación entre política y estrategia en todo su sentido amplio, pensaba, por ejemplo, en la pertinencia de pensar esto, en la complejidad del conflicto también, pues en conceptos, ámbitos como comentamos en los últimos años, como es el de zona gris, ¿no? La gray zone, que dicen precisamente en el mundo anglosajón, que algunos buenos colegas y maestros, por ejemplo, aquí en España, pues como Guillem Colom, Javier Jordán, Josep Baqués, pues han trabajado entre otros, en distintos documentos, ¿no? Y donde precisamente se ven muchas de las, salen a relucir, ¿no? O es práctico, útil, pues muchos de los puntos que señalas, ¿no? Es en esos momentos en el que no tenemos todavía una guerra, en esa relación entre política y estrategia, o la misma necesidad de tener un concepto claro acerca de qué es y qué no es ese continuo entre paz y guerra para poder determinar precisamente un curso de acción, ¿no? Una política, ¿no? Que guíe esa acción. No sé si en Portugal también habéis o se está trabajando con estos términos de zona gris Sí, o sí, algo. sí, sí. Sí, sí, O- eso do que hablas es un asunto, es un tema tremendo hoy. Incluso, Fefe, va a salir, creo que de aquí a algunos meses, un artículo mío
Sí, mío, mas vai haver outros também, mas sobre o híbrido warfare, ou melhor, intentando desmontar, desconstruir o conceito de híbrido warfare, que tem que ver exatamente com isso da zona, da gray zone, não é? Da zona cinza. Bom, qual é o problema com esses conceitos? Operations other than war, operations of gray area, etc, etc, etc. O problema é este. É claro que há, na realidade humana, sempre zonas pantanosas, que não é fácil, em termos ontológicos, em termos epistemológicos, que não é fácil de decidir onde começa alguma coisa e onde termina outra. Isso é em tudo, não é? La teoria acaba por sempre ir um pouco por detrás da realidade. Bueno, lo decía ya Hegel. Eso es claro. Pero mucho de esos conceptos adviene de no haber un trabajo hecho en la base de identificación rigurosa de los marcos conceptuales propios para trabajar la realidad. Porque muchas dessas situações de gray area não são situações de gray area, são situações de gray area solamente se nós outros não tivermos uma base de apoio pertinente a montante. Se o tivermos, não são verdadeiramente operações gray area. Então, na escola, em Portugal, na escola estratégica portuguesa, eu, claro, hablo por mim, pero há outras pessoas que se sorriem muito de algumas coisas que se dizem nesse âmbito, o âmbito de há uns marcos complexos, umas coisas que não sabíamos bem, há uns conteúdos híbridos, como en híbrido warfare, híbrido warfare y unas amenazas híbridas. Bueno, híbridas ¿cómo? ¿Qué tiene de híbridas? Después vamos a ver, básicamente son cosas que tienen 50, 100 años o más de edad, pero que não estavam conceptualizadas no marco tradicional dos estudos estratégicos, enfim, na vertente anglo-saxónica. Então, claro, a realidade ha evoluído e agora como vamos a tratar disso? Bueno, então aparecem estes elementos. Claro que há outro aspecto, que é o aspecto ideológico. En el artículo que hablamos de Stein y Worrell, às tantas hay una crítica a la contrasubversión con bases en un autor en que los articulistas se quejan de eso. Bueno, mas isto vai, e quando for em democracia e regime não democrático, do ponto de vista da estratégia, não do ponto de vista ideológico nem personal de cada um, mas do ponto de vista da estratégia, tanto hace que o regime seja mais democrático ou mais autoritário. O que interessa é a eficiência da estratégia. E aqui há outros problemas, que é, bom, Operations Other Than War, Gray Area e outras coisas mais. Por quê? Porque de alguna forma, la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 2, acaba por proscribir la guerra desde 45. Entonces, sobre todo las potencias occidentales, que son las defensoras, supuestamente, de la paz, de la comunidad, no digo que no lo sean, estoy a hablar únicamente desde el punto de vista distanciado de la ciencia. Dice, bueno, nós hacemos outras coisas de outro teor, de outra natureza que não a guerra. Então, vamos inventar outros conceitos que propiciem, digamos, um respaldo ideológico e que não sale a relucir a palavra guerra.
Bueno, entonces ese es otro de los problemas de ese conglomerado, así un poco pantanoso, pero que en muchos casos no tiene nada de pántano, no tiene nada de cinza, no tiene nada de extraño, de raro, pero es até muy acomodable en las teorías ya muy definidas. La verdad es que muy, muy interesante. Interesante no solo por lo que comentas por sí mismo, sino cómo pones, creo que, evidencias, ¿no? Y muestras claramente la importancia de trabajar los conceptos, las ideas, ¿no? En la propia estrategia, diferenciar muchas de estas cuestiones precisamente pues, para construir, ¿no? Estrategia y estudios estratégicos, además con algunos de los retos, ¿no? Que tenemos a nivel global, precisamente, pues ya, ¿no? En el presente más inmediato. La verdad es que, Antonio, ha sido un episodio creo que muy interesante de profundizar en algunas cuestiones, solo en algunas, porque los estudios estratégicos son mucho Sí. más amplios, ¿no? Por supuesto, y cada uno de los temas que has tocado darían de por sí, no para un episodio, sino para Claro. muchos Para episodios. muchos. Absolutamente. Pues te agradecemos mucho pues, tu tiempo, tu esfuerzo, Antonio. Yo que agradezco, ha sido un placer, un placer y un privilegio poder hablar con vosotros. Y nosotros lo que esperamos es, pues bueno, en el futuro, pues que vuelvas aquí a que esta es tu casa, pues para hablar de estrategia o para hablar de Portugal, de nuestros queridos vecinos que también nos interesa, ¿no? En esta discusión que tenemos hoy en día sobre el papel de las relaciones transatlánticas, la Unión Europea, los desafíos desde el norte de África, en fin, muchos temas en común y yo creo que puede ser siempre como y no has demostrado, creo que sobradamente, lo interesante de ver el punto de vista también de vuestra propia tradición y en ese espacio compartido, que son los estudios estratégicos, ¿no? Como campo interdisciplinar. Así que, Antonio, esperamos verte por aquí. Gracias a ti, muchas gracias. Pues, gracias, Antonio. Hasta Buenos pronto. días. Hasta pronto.